interna. El día de hoy vamos a ver el tema de trombofilias. Entonces, bueno, solo como primero un recordatorio de la cascada de coagulación, en donde vamos a tener una vía intrínseca y una vía extrínseca. Y bueno, empezando, o sea, una vía comienza con el factor 12, el cual va a ser activado, posteriormente este activará al 11, y el 11 activado activa al 9 activado. El 9 activado junto con el 8 activado con ayuda del factor de von Willebrand activará al factor 10, y el factor 10 junto con el factor 5 activado activará a la protrombina, que se convertirá a trombina, y es el factor 2A. Posterior. Esa es una vía. La otra vía es por medio del complejo del factor tisular con el 7 activado, que para que se pueda, como que este complejo se pueda activar, necesita al factor 10 activado y va a incidir en estos puntos de la vía de coagulación. Aquí este diagrama es importante porque vienen los diferentes puntos. Bueno, aquí tenemos la proteína C, la proteína S y la antitrombina, que son varios o los principales anticoagulantes naturales del cuerpo. Y en este diagrama que viene en un artículo, que ahorita les menciono cuál, vienen los principales sitios de las trombofilias congénitas, ¿vale? Donde se puede incidir, ya sea que tenga alteraciones o disminución de la proteína C, disminución de la proteína S, disminución de la antitrombina, o incluso otros que son como se han descrito hace poquito, que es una mutación en el factor 9, que se le llama la mutación de Padua, y esto también se ha relacionado con trombofilia, así como incluso el grupo sanguíneo O tiene algunas asociaciones, o se ha asociado que tiene más riesgo de hacer eventos trombóticos. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es una trombofilia? Pues es la predisposición para presentar trombosis. Debe de considerarse como un factor de riesgo, pero este es súper importante. No es una enfermedad en sí misma y la ausencia de trombosis no requiere tratamiento. Es lo que platicábamos con Pablo la clase pasada. Si el paciente, aunque tenga, por ejemplo, la mutación o alguna alteración que nos ocasione trombofilia, si no presenta algún evento trombótico, no requiere ningún tratamiento. Y bueno, la dividimos en dos, en la congénita y la secundaria. Vamos a empezar por las trombofilias congénitas. Pues la epidemiología es muy variable. Esto depende mucho de la población estudiada, pero bueno, a nivel mundial se ha descrito como la más frecuente, la mutación del factor 5 de Leiden. Esta es como la principal a nivel mundial. Sin embargo, bueno, aquí en México pues no hay una epidemiología, no hay una buena, no recaban esos datos generalmente. Entonces, encontré estos dos estudios. En uno recabaron los datos de instituciones públicas, y en ese estudio se encontró que la trombofilia más frecuente o más prevalente en México era la resistencia de la proteína C activada en un 12.9% de esa muestra. Y en un estudio que hicieron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, ellos encontraron que en su población de estudio la trombofilia congénita más frecuente fueron polimorfismos en el metilentetrahidrofolato reductasa, hasta en el 85% de la muestra. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estas muestras fueron pequeñas, de máximo 86 participantes, entonces pues hay que tomarlas con reserva. Pero la que está descrita a nivel mundial es la mutación del factor 5 de Leiden. Y aquí tenemos una tablita en donde tenemos o sea, en qué porcentaje se encuentran estas alteraciones, la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C o proteína S, la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina y los polimorfismos en la MTHFR, que en este estudio, esta tabla es sacada del libro Un pequeño manual del Subirán, en donde pone que la mutación más frecuente pues es la que se encontraron, la del metil tetrahidrofolato reductasa.
reductasa, pero hay que tener en cuenta que a nivel mundial, la que se considera la principal es la mutación 5 del factor de Leiden. Y recuerden que la resistencia a la proteína C también va de la mano con la mutación 5 de Leiden. Entonces, también en esa bibliografía hay que checar si después de tener una alteración o una resistencia a la proteína, se secuenció la mutación del factor 5, ¿no? Si no solamente lo dejaron como una resistencia, pues así era el factor 5 de Leiden. Tal vez no terminaron de hacer la misma. Bueno, entonces, los principales tipos de trombofilia congénita podemos encontrar estos: la deficiencia de antitrombina, que la vamos a estar llamando deficiencia de AT, la deficiencia de proteína C o de proteína S, la mutación del factor 5 de Leiden, que ya nos habló Pablo de esto, y la mutación G20-210A, que esta es la mutación de la protrombina, y los polimorfismos en la MTHFR. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En la deficiencia de la antitrombina, bueno, la antitrombina es un anticoagulante natural, es muy potente y se encarga, su función natural es inactivar varios factores activados, como lo vimos en el esquema inicial. Entonces, entre esos factores activados va a inactivar al 11 activado, al 10 activado, al 9 y al 12. Entonces, esta mutación tiene un patrón de herencia autosómica dominante, aproximadamente, depende de la literatura, pero se han descrito entre 170 y 250 mutaciones diferentes. Y aquí es importante, los que vamos a encontrar en la UNTED van a ser heterocigotos, porque los homocigotos mueren in útero, generalmente. Y esta alteración lo que nos va a producir, o la fisiopatología, pues es una disminución en la inhibición del factor 10 activado y la trombina, lo que nos va a aumentar un aumento en la generación y activación de trombina y por lo tanto, pues aumenta el riesgo absoluto para eventos trombóticos. Se describe que aproximadamente es un riesgo relativo de 5 veces más comparado con las personas que no tienen esta mutación. Entonces, pues sí es elevado. Existen dos tipos. Tenemos el tipo 1, que es un defecto cuantitativo, es decir, hay menos concentración de la antitrombina, y el tipo 2, que es un defecto cualitativo, que de estos hay tres subtipos. Y tenemos el 2A, el 2B, que se caracteriza por defecto en los sitios de unión de la heparina, y el 2C, que es un defecto mixto. Luego, la deficiencia de la proteína C y proteína S, estas son glicoproteínas que se sintetizan en el hígado y son dependientes de la vitamina K. Tiene un patrón de herencia autosómica dominante y, bueno, en la deficiencia de proteína C se han descrito aproximadamente 660 mutaciones, en cambio en la proteína S se han descrito aproximadamente 200 mutaciones y el gen mayormente afectado en la proteína S es el gen PROS1. Bueno, la forma activada de la proteína C es un anticoagulante natural muy potente que es cofactor junto con la de la proteína S. Y estos se encargan de inhibir al factor 5 activado y al factor 8 activado, lo que en condiciones normales tendría que disminuir la síntesis de trombina, pero cuando tenemos deficiencia de estas proteínas, pues no va a haber quien inhiba estos, entonces aumenta la generación de trombina. Respecto a la deficiencia de proteína C, existen dos tipos. El tipo 1 es cuantitativo, y es decir, que hay una disminución en la cantidad, y el tipo 2 es una deficiencia como tal cualitativa, es decir, que podemos encontrar niveles normales, pero la función no es adecuada. Aquí nada más es importante, a diferencia de la deficiencia de antitrombina, aquí los homocigotos sí pueden sobrevivir, sin embargo, desde el nacimiento pueden tener manifestaciones como muy aparatosas, como una púrpura fulminante. Entonces, a los pacientes que son pequeños, los bebés que presentan esta manifestación, sí es una indicación para estudiarlos. Y respecto a la deficiencia de proteína S, bueno... Esa púrpura les encanta preguntar. Yo no recuerdo un examen que yo haya hecho de lo que quieran, de medicina interna, que no pregunten ese tipo de púrpura, porque es muy pues, muy clara, ¿no? O sea, un recién nacido con eventos trombóticos y que además tiene púrpura, hay que descartarle siempre la deficiencia de proteínas. Se lo van a preguntar mucho.
Es el mismo cuadro que nos decíamos por el factor. Exactamente. Y la cultura es idéntica, es muy parecida. Entonces, respecto a la deficiencia de la proteína S, bueno, esta circula de forma libre en aproximadamente 40% y unida al complemento, sobre todo al C4, en un 60%. Aquí lo podemos dividir en 3 tipos, esta deficiencia. La tipo 1, que como tal es una concentración baja del total de la proteína S y también de la forma libre, lo que va a ocasionar una disminución de su actividad de la proteína S. Pues claro, ¿no? Tenemos menos cantidad, pues va a funcionar como menos, digamos así. El tipo 2, aquí también vamos a tener una concentración normal de la concentración total, sin embargo, y también la libre, pero la función va a estar alterada. Entonces, pues ahí, esta es como una cualitativa, porque la concentración pues, es normal. Y la tipo 3, vamos a tener una concentración total normal, pero vamos a tener una concentración libre baja. Entonces, eso también va a ocasionar una pues, falta de funcionamiento de la proteína S. Bueno, ahora la mutación del factor 5 de Leiden, que fue el que vimos la clase pasada, pues nada más de manera de recordatorio, el factor 5 activado es un componente de la cascada de coagulación. El factor 5 activado es un procoagulante y promueve la generación de la trombina. Entonces, cuando nosotros tenemos una mutación en este factor 5, lo que vamos a hacer es hacer como que el factor 5 se vuelva resistente a la proteólisis por la proteína C activada. Entonces, ya vimos que la proteína C y la proteína S lo que se van a encargar es de inhibir a factores que ya están activados para detener la cascada de coagulación. Entonces, cuando tenemos esta mutación, lo que va a ocasionar la mutación de Leiden, que es sustituir una adenina, que va a sustituir una guanina en la posición 1691, lo que vamos a hacer es hacerla resistente, entonces ya no se va a degradar tan fácilmente por la proteína C, e incluso está descrito que la degradación se vuelve hasta 10 veces más lenta, lo que va a ocasionar que aumente la trombina, porque se inactiva muy lento el factor 5. En estos tenemos el tipo heterocigoto, que generalmente la presentación clínica es más, no es tan agresiva, y el homocigoto pues será más agresivo. Aquí hay un tercer fenotipo descrito que es los pseudo-homocigotos, que son heterocigotos compuestos por mutaciones nulas del factor 5 y del factor 5 de Leiden. Esto quiere decir que el 50%, o sea, tiene una mutación que no va a expresar el factor 5 y la otra que tiene el otro alelo que lo va a expresar está mutado, entonces se va a comportar como un homocigoto porque lo que expresa pues está mutado. Y por lo mismo, este fenotipo de pseudo-homocigotos va a comportarse como un homocigoto, va a ser más agresivo, es un comportamiento más agresivo. No hay compensación cuando hay deficiencia. Sí, en todos puedes haber compensación, sobre todo de factor 8. Sí, eso es lo que puedes ver. O sea, tanto lo puedes ver como no lo puedes ver en los laboratorios, pero en todos estos tipos de trombofilia son los que principalmente se ven. Y bueno, por último vamos a ver la mutación de G20210A. Esta es la mutación de la protrombina, lo que hace es una alteración en la posición de los nucleótidos guanina y adenina en la posición B20210 o 20.210 de la región 3' no transcrita. Y lo que ocasionará es aumentar los niveles de ARN mensajero de la protrombina, por lo tanto va a aumentar una síntesis de protrombina, que esto puede ver hasta 215% veces más de lo normal, lo que se va a, o sea, lo que se traduce en un aumento en la síntesis de trombina y por lo tanto eso nos va a considerar un factor de riesgo para eventos trombóticos. En la mayoría de los casos, esto es una mutación heterocigota. Bueno, nada más fue como las 3 principales que encontré y como de las que más información hay, pero solo que sepan que hay más, o sea, se ha relacionado incluso también solo el ser el grupo AB0, o sea, el tipo AB0,
también se relaciona con, o se ha intentado relacionar con mayor riesgo trombóticos. También hace poquito, en el 2018, creo que describieron una mutación en el factor 9, que es la mutación de Padua, pero hay muchísimas y seguro se van a seguir encontrando, pero las que más podemos, o las que más están descritas son estas tres que les mencioné. Entonces, todo lo que acaba de decir Elena al final se resume en este cuadro. Recuerden que todas estas, ya sea deficiencias cuantitativas, cualitativas, mutaciones puntuales, ¿en qué traducen? Pues estas son proteínas que son anticoagulantes, su nombre lo dice. O sea, se dedican a mantener un equilibrio en la sangre para que esta fluya de manera líquida. Cuando hay una deficiencia cuantitativa o cualitativa, ese efecto anticoagulante se pierde. Y entonces la sangre se vuelve más propensa a hacerse viscosa y turbia. Y en vez de tener justamente proteínas anticoagulantes, todo se convierte en estados procoagulantes que van a favorecer los efectos trombóticos. Y digo, ustedes no se van a aprender esto de memoria, pero que sepan a qué nivel actúa la antitrombina, la proteína C, la proteína S y el factor 5 de Leiden, que son los más frecuentes. Para que vean cómo a veces es complicado hacer estos diagnósticos. Aquí, si ustedes piden ese tipo de estudios, solo te reportan la actividad de las proteínas. Entonces, habrá muchos pacientes que no están diagnosticados y que quizás también tengan un defecto cualitativo, ¿no? Que nosotros, al menos por estudios de aquí, no podemos ver. Pero bueno, que sepan que existen las dos y a qué nivel actúan y miden al resto de las proteínas de la coagulación. Nada más. Y bueno, pues entonces la verdad es que el cuadro clínico pues es muy sencillo. Lo que vamos a tener con las trombofilias congénitas es aumenta la susceptibilidad a trombosis. No quiere decir que todos los pacientes se vayan a trombosar en su vida, pero sí les aumenta el riesgo. Ahorita vamos a ver los riesgos relativos por cada tipo de trombofilia congénita. La mayoría de estos eventos trombóticos van a ser venosos, pero también hay arteriales y sobre todo en la literatura que yo revisé nos decían que si tenemos eventos arteriales hay que sospechar más en deficiencia de antitrombina. Las pueden clasificar también en alto riesgo y bajo riesgo. Las más importantes, las que se tienen que tener más en mente, que son de alto riesgo, pues es la deficiencia antitrombina, deficiencia de proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, pero esta sobre todo en los pseudo-homocigotos. Vamos ahorita a ver los riesgos relativos, a dar cuenta por qué. Y en los homocigotos, porque pues se comportan, los pseudo-homocigotos se comportan como cigotos. También podemos tener manifestaciones obstétricas como aumento de abortos recurrentes y otras complicaciones como preeclampsia, hipertensión gestacional. Y esto, bueno, pues hay varias teorías, pero ahorita los voy a platicar un poquito más en síndrome antifosfolípidos, que también está un poco relacionado. Entonces, el diagnóstico, este diagrama está pues muy bueno. Les voy a poner zoom porque ya vi que no se ve mucho. El diagnóstico, pues es que, o sea, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar bien a nuestros candidatos a realizarle un estudio. Es decir, no a todos los pacientes que estén trombosados son candidatos a realizarles un estudio de trombofilia congénita. Entonces, ¿en quién podemos hacerle o sospechar que se pueda tratar de trombofilia congénita? Pues aquellos que tengan historia familiar de trombosis recurrente, sobre todo en familiares de primer grado, ya sea madre, padre o hermanos, aquellos que hayan tenido un primer evento trombótico antes de los 50 años, alguna literatura lo pone punto de corte 40 años, pero lo más aceptado es 50 años, aquellos que tengan trombosis en sitios inusuales, que ya dijimos la clase pasada cuáles se consideraban sitios inusuales. Rodrigo. Pacientes jóvenes con LSD. Pero ¿en dónde son sitios inusuales? Que tú los veas y digas, ¿sabes? Esto no es lo más común. Sí, Corta, mesentérica, y también la sistema nervioso central, ¿no? Cuando no tienen hipertensión arterial. También aquellas pacientes que se trombosen durante el embarazo
o que estén en uso de anticoagulantes orales, que aquí me queda un poco de duda porque pues en realidad estos dos estados son protrombóticos, pero ok. Pero pues si no, no es normal que tampoco una embarazada se esté trombosando. Entonces, bueno, también sospecha a la resistencia de heparina. En estos pacientes, y sí lo mencionaba esta literatura, los pacientes que cuando nos llegó, y de hecho nosotros tenemos un paciente así, que era no sé si se acuerdan, fue el año pasado, los errores, un señor muy gordito que llegó trombosado mesentérica, corta, suprahepática, y que lo primero lo anticoagulamos con heparina, nunca alcanzamos el rango terapéutico y después, o sea, que ya decidimos que le íbamos a pasar en Oxa. Bueno, en esta literatura nos dice que estos pacientes que nunca alcanzamos el rango terapéutico, o sea, a pesar de estarle haciendo los ajustes, podemos sospechar en una deficiencia de antitrombina, que es como complicado, pero bueno, o sea, no sé, lo leí y me acordé de este paciente. Bueno, también que aquellos que tengan necrosis inducida por warfarina, que puede ser como una pista clínica para sospechar en deficiencia de proteína C y proteína S, y pues lo que les comentaba, los bebés que tienen púrpura fulminante. Si no identificamos, o sea, estos pacientes se ganan su estudio en la trombofilia congénita. Estas son unas recomendaciones, porque pues hay que saber cómo vamos a hacer esos estudios, ¿no? Aquí esta bibliografía nos dice que es que la recomendación principal es que si tenemos el paciente en el evento agudo, no le hagamos los estudios en ese evento, o sea, nos tenemos que esperar, que ahorita vamos a ver cuánto nos vamos a esperar, pero en esta bibliografía dice que sí podemos diagnosticar mutación del factor 5 de Leiden y la mutación en la protrombina, en el G20210A, pero no las deficiencias de antitrombina ni las deficiencias de proteína C y S. Pero bueno, pues ante la duda, porque no vas a saber, tal vez se podrían adelantar estas dos, pero no las otras. ¿No? Sí, recuerden que lo hablamos la clase pasada. En general decidimos esperar a menos que tengas pruebas muy sensibles como es la secuenciación. Y como aquí no la tenemos, por eso te dice ahí, en cualquier momento del evento la puedes estudiar, solo si haces análisis mutacional, no si solamente mides la actividad de uno de las proteínas o de los factores. Entonces, si lo puedes hacer, adelante. Por PCR, pero si no, es mejor esperar el tiempo que te dice. Entonces, tú sabes que de aquí a que te autorizan un subrogado ya pasaron 6 meses. O sea, además de este tipo, ¿no? Tenemos luego convenios con algunos laboratorios, por ejemplo, el Von Willebrand, aquí también lo único que te dicen es la actividad, pero sí tenemos me acuerdo que el laboratorio lo hace y nos hacen los efectos cualitativos, por ejemplo. Entonces, más bien buscamos ese tipo de convenios con los laboratorios. Y bueno, en esta revisión del New England del 2017 sí nos hace como estas recomendaciones, no realizar pruebas en el evento agudo por por el error que puede existir y no hacerlas tampoco mientras el paciente esté en tratamiento anticoagulante, ¿no? Pero entonces, o sea, si nosotros, es que la sintomatología principal, perdón, va a ser una trombosis venosa profunda, entonces lo que vamos a hacer es darle tratamiento a una trombosis venosa profunda y pues vamos a tener a nuestro paciente anticoagulado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque o lo tenemos con antagonistas de la vitamina K o los directos, los anticoagulantes orales directos, o lo podríamos tener con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Lo que tenemos que hacer en estos casos es, una vez que pase el evento agudo, o sea, y el periodo de tratamiento, que saben, o sea, bueno, recuerdan cuál es ese periodo. Ahorita lo vamos a mencionar, pero ¿cuánto tiempo le tenemos que dar la terapia aguda al paciente? Anticoagularlo con una trombosis venosa. No, pues anticoagularlo. ¿Qué dicen los días? 3 meses, ¿no? Mínimo. Entonces, después de ese periodo, ya es cuando tenemos el periodo de seguridad, nos hablaban aquí, y si después, o sea, decidimos a estos pacientes mantenerlos anticoagulados con antagonistas de vitamina K, lo que tenemos que hacer es suspenderlos 2 semanas previa a nuestras mediciones. En cambio, con los anticoagulantes orales directos,
tenemos que suspender los 2 días previos al estudio, a los estudios que realicemos, que o la recomendación te dice 2 a 3 días previo a que realices tu test, o 3 a 5 vidas medias del medicamento que estés utilizando. Y si utilizamos heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, lo que tenemos que hacer es suspender las 24 horas previo al estudio. Ahí, bueno, nos había dejado una tarea, lo de qué hacer el puenteo. Entonces, la verdad es que yo no encontré, bueno, estuve revisando la guía de blog, la de trombosis venosa y embolia pulmonar, pero como tal nunca mencionan, esto no hace mucho hincapié en las trombosilas congénitas, pero pues estaba pensando y o sea, no sé si lo que se hace es como a los pacientes que se les hace puenteo cuando van a entrar a una cirugía, que están anticoagulados, por ejemplo. Pero ya mencionaste los tiempos, es decir, un paciente que tiene una trombofilia en estudio, que va a cumplir los 3 meses y lo vas a estudiar y decidiste iniciarle ácido fumarina, pues tienes que suspender por lo menos el tratamiento 2 semanas previas al estudio. Como ustedes bien saben, pues ese paciente no puede dejar de estar anticoagulado, entonces simplemente vas a empezar la enoxaparina hasta que llegue el momento del estudio. ¿Cómo lo vas a reiniciar? Ah, bueno, el puenteo para reiniciarlo es, tú continúas, y eso es lo mismo que ocupamos con las fibrilaciones auriculares, o sea, las tenemos anticoaguladas, entonces, bueno, ya se va a ir a casa con, por ejemplo, el antagonista de la vitamina K. Aquí tenemos metas, el INR meta es de 2 a 3, entonces tú continúas con tu enoxaparina, le inicias tu antagonista de vitamina K y vas monitorizando tu INR. Hasta que logres un INR terapéutico, es decir, que ya llegues de 2 a 3, puedes suspender tu enoxaparina. Hasta antes, no, porque dejas de subir el paciente. Así es el como traslate al resto. Pues a veces se le conoce como puenteo, mal llamado como puenteo, pero bueno, que sepan que estos pacientes, así como los pacientes que ustedes valoran para un evento quirúrgico, se debe hacer de la misma manera. Hay que suspender por lo menos cierto tiempo antes el anticoagulante, dejarlo con la enoxaparina y que su última dosis de enoxaparina sea 24 horas previas al estudio que le vamos a tomar en sangre periférica para realmente tener valores normales. Lo que recomiendan algunas guías también es repetir esos estudios, es decir, tú vas a hacer una primera medición de todas estas proteínas que sospechas que puedan estar alteradas y aún aunque salgan alteradas, hacer un estudio confirmatorio, una segunda ocasión, para definirlo por 100%. Recuerden que estamos hablando que esta persona que se diagnostique, pues prácticamente de por vida va a tener que estar anticoagulada. Entonces se trata de hacer una prueba confirmatoria para que no tengamos dudas. Y lo mismo con los directos, a los anti-IESA, hay que suspenderlos por lo menos 2 a 3 días antes, igual que en un procedimiento quirúrgico, iniciar enoxaparina y hacerlo de la misma manera. Siempre, siempre, siempre no dejar anticoagulado a un paciente. O sea, definitivamente tienes que pasarlo en enoxaparina, pero bueno, con ese tiempo. Lo que te dicen las guías también es que si tú hiciste esto que nos comentó Elena, le suspendiste la vitamina K una semana previa, los antagonistas de la vitamina K una semana previa, y tú 3 días previos al procedimiento quirúrgico, ya sea en la toma de laboratorios, sigues encontrando un INR por arriba de 1.5, pongas además una dosis adicional de vitamina K. Y en ese entonces está suspendido y continuamos con la enoxaparina hasta el día de la toma de laboratorios o de la cirugía, donde tienes que demostrar que tu INR está normal. Eso también se puede hacer si sigue con dosis acumuladas de los antagonistas de la vitamina K. ¿Sí quedó claro eso? En caso de no ser una cirugía programada, puedes poner vitamina K y plasma. Y bueno, esto también. Tampoco se recomienda realizar los estudios de trombofilia congénita a aquellos pacientes que sí tienen factores de riesgo identificables, es decir, que tengan un trauma mayor, cirugía, inmovilidad o enfermedad grave. Es que aquí yo les había puesto un diagrama, no sé, se me borró esa diapo, pero, a ver, no, sí, no. Pero esto se van a dar cuenta, es que va relacionado con el estudio de la trombofilia, de las trombofilias adquiridas, como lo es el síndrome antifosfolípidos, que es de los principales, y al ratito vamos a ver la teoría de los 2 HIPs.
pero más o menos va relacionado. O sea, el punto es de que esto no es necesariamente lo suficientemente para causar una trombosis, sino que tiene esto como factor de riesgo, pero además se le agregan otras cosas que ya es lo que desencadena y termina una trombosis. ¿Okay? Pero entonces, por eso es lo de no estudiarlo si tenemos a un paciente con una causa identificable, porque si lo tenemos, o sea, tiene un trauma mayor, ha estado inmovilizado por más de 8 horas, o sea, bueno, los viajes, le hicieron, o tiene una enfermedad grave, pues no pensaríamos inicialmente en una trombofilia congénita, sino pensaríamos que es la otra causa, lo que le está Eso explicaba ocasionando. también lo que decíamos de que no vamos a anticoagular a todos nuestros pacientes. O sea, aún aunque tú diagnostiques una mutación del factor 5, independientemente de que sepas o no si es heterocigoto o homocigoto, que la realidad es que al menos en este hospital no lo vas a saber, si el paciente además no ha tenido un evento trombótico y tú no puedes identificar otra causa que le ponga en riesgo para tener un evento trombótico, pues solo vigilas. No es lo mismo que te llegue un chavo que además de todo fuma, está obeso, tiene la mutación del factor 5 y lo van a operar. O sea, pues todo esto es a criterio del médico, obviamente, y hay que tomar todas esas consideraciones, porque como bien dice Elena, antes se decía que el tener la mutación o tener una deficiencia en la proteína CUS ya de por sí te hacía ser más propenso a tener un evento trombótico, pero ahora se dice que requieres de más factores de riesgo para que esto suceda, ¿no? Siempre tratar de localizar esos factores en los pacientes. Quiero poner... Vamos a terminar. Este es un diagrama, fíjense, se los hago más grandecito. Igual es de la revisión del New England, donde viene de acuerdo a algunas características que pudiera presentar el paciente, pues qué estudio solicitar. Aunque, bueno, igual, o sea, realmente donde empezamos es primero midiendo proteína C, porque pues, lo más frecuente mundialmente es la mutación del factor 5 de Leiden, y ya posterior, si eso sale alterado, hacer un análisis, un análisis específico para medir el factor 5, ¿no? Pero bueno, aquí nos pone esto, el paciente, o sea, tiene su primer evento tromboembólico y ya tenemos criterios para hacerle un análisis de trombofilias congénitas, ¿no? Entonces, primero hay que ver, el evento estuvo desencadenado por factores de riesgo importantes como cirugía, inmovilización, los que les mencionaba hace rato. Sí, pues entonces no hay ningún lugar para hacerle las pruebas de una trombofilia congénita. Luego, el evento trombótico no estuvo provocado, bueno, ahí sí, o sea, pues hay que empezarle a hacer el abordaje diagnóstico para una trombofilia congénita. Luego, también dependiendo a si el sitio de trombosis fue usual o fue inusual, aquí lo dividen en dos. Si fueron venas cerebrales, pues pensar primero que es una mutación del factor 5 de Leiden, es una deficiencia de proteína C o proteína S o deficiencia de antitrombina. Si tal vez se presenta como una trombosis en las venas esplácnicas, pues entonces hay que ir más por o sea, sí, por todo el test de las trombofilias congénitas, pero también ir por anticoagulantes ubiquitosos, o sea, ya las secundarias. Entonces, bueno, esto ya después lo checan con calma, es más lo que les dije hace ratito. Y este es cómo vamos a hacer el diagnóstico. Si queremos identificar el factor 5 de Leiden, pues primero tenemos que hacer una medición de la resistencia a la proteína C, y si esto nos sale positivo, lo siguiente es hacer una determinación por PCR de la mutación del factor 5. Y es lo que se prefiere y en todos lo vamos a iniciar porque son más frecuentes a nivel mundial. Pero si esto llegara a salir normal, pues entonces ya buscaríamos otras. Y es medir los niveles de actividad de tanto la proteína C como la proteína S, como la protrombina. Entonces, pues sería desde ahí. Y el tratamiento de la trombosis, pues lo dividimos en dos, en el agudo y la prevención secundaria. Este es un esquema que está en la guía de tromboembolia venosa y tromboembolia pulmonar del Blood. Aquí nos dice, bueno, los primeros 21 días se tiene que dar el tratamiento anticoagulante intravenoso,
y posteriormente se les da la anticoagulación con la que se va a ir a casa, ¿no? Que aquí puede ser de 3 a 6 meses. Eso es en todos los pacientes. No importa si el paciente tiene trombofilia congénita o no tiene, eso es lo que vamos a hacer y no cambia. Pero si sí estamos sospechando que puede ser una trombofilia congénita, pues nunca le vamos a quitar la mutación al paciente. Entonces, la guía lo que te dice, si tienes un factor de riesgo que se va a estar perpetuando y que no lo vas a poder retirar, lo tienes que dejar con terapia antitrombótica indefinida. Entonces, si nosotros ya vimos nuestros criterios, dijimos, bueno, pues estamos pensando que tengo una trombofilia congénita, lo citamos en 3 meses, una vez que ya pasamos el periodo de seguridad, que no le podemos suspender el anticoagulante por nada, y ya le decimos, lo vamos a, pues, a hospitalizar, señor, para suspenderle ya sea la warfarina o el DOA que esté tomando y hacerle el puente para posterior hacerle las mediciones. Entonces, en estos pacientes, que era otra pregunta de la tarea que nos dejó la doctora, pues se quedan anticoagulados indefinidamente, ¿no? Si ya presentaron un evento trombótico, pero si nunca han tenido un evento trombótico, no hay indicación para iniciarles ni anticoagulación ni tromboprofilaxis. Nada, solamente aquí también les quería mostrar los riesgos. Esta nos muestra los riesgos relativos de acuerdo al primer evento de trombosis y a la recurrencia de acuerdo al tipo de mutación que tenga. Entonces vemos que el riesgo relativo de la mutación homocigota para el factor 5 de Leiden es de hasta 11.5 veces, que eso se interpretaría que un paciente con esta mutación, comparado con una persona sana, se puede trombosar 11.5 veces más, ¿no? De seguida de esta tenemos a la deficiencia de proteína C, perdón, a la deficiencia antitrombina, posteriormente a la deficiencia de proteína C y la mutación de la trombina homocigota, ¿ok? Y el riesgo de recurrencia, pues son estos RR que nos muestran. Esta es la tabla de el Salvador Subirán, y esta es la otra tabla que hicieron una revisión en el Expert Review of Hematology, que también nos pone los riesgos relativos, pero aquí, por ejemplo, para el factor 5 de Leiden, en la forma homocigota el riesgo es hasta de 80 veces más, ¿no? Entonces, dependiendo de la literatura, pero que si se den cuenta que estos son muy, pues tienen mucho riesgo, pero no quiere decir que todos se trombicen. Y pues no sé, lo demás lo vemos mañana. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya me he leído que la proteína se disminuía con los estrógenos. Es por eso que cuando los pacientes humanos los orales tienen más riesgo de hacer trombosis. Así es, y también es la razón por la cual una paciente con el uso de como un método anticonceptivo o por alguna razón está tomando esas terapias, no debe de ser estudiada en ese momento. Porque puedes tener una medición baja o alterada y no necesariamente tener una enfermedad. Ya ven que comentamos que las mujeres son las peores para ser estudiadas. Entonces, está menstruando en ese momento, también para las pacientes con enfermedad de von Willebrand o están bajo algún tratamiento hormonal, no hay que estudiarlas. ¿Okay? Tienes que encontrar otro momento para llegar a estudiarlas y llegar a un diagnóstico. ¿Y es más selectivo el tratamiento contra Sí, 100%. Sí. Y también depende de la generación de la hormona. O sea, entre más viejitos serán más protrombóticos. Y bueno, eso adicional de manera rápida se les comento en aquellos pacientes que identificamos que tienen la mutación, pero no se han trombosado, solamente hay que tener, no los vamos a tener ni con tromboprofilaxis ni anticoagulados, porque es mucho riesgo de sangrado. Pero lo que sí tenemos que hacer es identificar algunas situaciones de riesgo, es decir, si el paciente va a entrar o la paciente se planea embarazar, pues entonces sí la tenemos que anticoagular. Ahí sí hay literatura controversial. Una dice que hasta 7 días posterior al posparto, hasta 6 semanas, pero la mayoría sí nos dice que hay que mantenerla anticoagulada con heparina de bajo peso molecular de 4 a 6 semanas posterior al parto, para evitar el riesgo de trombosis. Y si ya identificamos que la paciente tiene la mutación, no es recomendable iniciar un anticonceptivo oral. Si tiene algún otro factor de riesgo, hay que evitarlo, ¿no? Sí. Les vuelvo a decir, al final, todo es a consideración de ustedes, ¿no? Allá comentar, siempre y cuando tú determines que sí tiene un factor de riesgo que predispuso a la trombosis, no lo estudies.
seamos honestos, no es lo mismo que a usted le llegue un señor de 60, bueno, de 75 años que se fracturó de la cadera y que lo operaron y está en cama y se trombosa, a que le llegue, que ahí tienen un factor desencadenante muy obvio, es un paciente ya mayor, en la cirugía, etcétera, etcétera, a que le llegue un chavo de 30 años aún así, bueno, le sobra unos kilos, lo operaron de una cirugía ortopédica y también se trombosó. Pues yo también ahí tomaría en reserva, porque no es el mismo panorama. Ahí es muy fácil decir, bueno, pues está obeso y también tuvo un procedimiento quirúrgico, tiene 30 años, no lo voy a estudiar. Pues yo lo tomaría en reserva y yo empezaría a estudiar a este paciente, ¿no? O sea, no lo dejaría así como tan a la ligera. Porque les repito, además, en las trombofilias, los segundos eventos trombóticos suelen ser más catastróficos que los primeros. Entonces nos vamos a lamentar si dejamos pasar a un paciente que no estudiamos o que coagulamos por más tiempo, porque quizás lo primero que hizo fue una trombosis de miembro pélvico, ¿no? Pero si nos llega con algo cerebral, algo cardíaco, pues las secuelas son muy importantes. ¿Okay? Entonces yo a ese paciente sí lo estudié. Quizás no en ese momento, ni tampoco es urgente, pero sí después de 3 o 6 meses volvería a interrogar al paciente a ver si tiene historia familiar, si ha vuelto a tener si, no sé, si tiene insuficiencia venosa, o sea, otras cosas más dirigidas, pero no lo dejaría así, ¿ok? Sí, acá, muchas gracias. Gracias.